¿Qué tal? Un cordial saludo. Mi nombre es Elías González y como siempre aquí dándoles la bienvenida a este video del blog Amanecer. Continuamos con la serie de materiales que hemos estado trabajando en torno a la historia de la mística cristiana y vamos avanzando en torno a la Edad Media, ya básicamente acercándonos a los finales de la mano del texto de Hilda Graeff, pero también yendo complementando. Y en este caso, de este video, me parece importante sí como sumar más reflexiones en torno a lo poco que menciona Hilda Graeff en torno a este concepto, este movimiento, esta espiritualidad propia que le llamaban la devotio moderna o la devoción moderna, digamos, traducido directamente del latín. Existe y me he topado mucho como con cierta o desdén, y aquí Hilda no es diferente. Hay como mucho rechazo a la devoción moderna y en cierta manera, por supuesto, considero que es verdad que hay ciertos rasgos que hoy por hoy pues no son difíciles de aceptar. Por ejemplo, dos de sus rasgos muy característicos o tres de sus rasgos muy característicos tiene que ver con una suerte de antiintelectualismo. Segundo, un moralismo y tercero, un cristocentrismo muy desde el sufrimiento, muy desde la humanidad de Cristo. Sin embargo, estos tres rasgos también en su momento pues, fueron profundamente revolucionarios, ¿no? Y entonces, ¿a qué nos estamos mencionando? Y sobre todo, ¿por qué considero que no sería como muy prudente esta separación tan tajante que muchos estudiosos y estudiosas, como el caso de Hilda Graeff, hacen entre la devoción moderna y la mística, como si fuera la devoción moderna una suerte de corriente antimística, ¿no? Y como si eso no pudiera haber generado, lo cual pues no lo dice tal cual, sí dice que la devoción moderna no ayudó y es cierto que pues ya en el siglo XV hay una suerte de decadencia ante lo que veíamos en el siglo XIV, por ejemplo, ¿no? Los grandes místicos, Eckhart, Aulero, Suso, Risbrook, Santa Catalina de Siena, o sea, todos estos grandes místicos y místicas ya no los vemos en el siglo XV. Sin embargo, pues de alguna manera lo que estamos viendo también es el término no sería el más adecuado por la época, pero una suerte de democratización, de un movimiento de democratización o por lo menos de popularización de la espiritualidad. Y es que hasta ese momento, digamos, durante varios bloques de la Edad Media, de la llamada Edad Media, que ya en otros videos hemos criticado esa noción, nos damos cuenta de que lo que hay es un hartazgo de la teología, filosofía y de la mística escolástica, ¿no? De la influencia escolástica en todo el ámbito de la espiritualidad, lo cual implicaba, pues, al mismo tiempo mucho racionalismo, mucha abstracción y también mucho elitismo, ¿no? Entonces, lo que hace la devoción moderna es, frente a la escolástica, más bien comienza a plantear una espiritualidad muy popular, muy de la gente, muy de la cotidianidad. Hay personajes ahí importantes, tampoco voy a profundizar tanto, pero por ejemplo se van a fundar lo que les llaman las hermanas de la vida en común o las hermanas de la vida común, y tienen como cierta inspiración con las beguinas, pero son todavía más libres en el sentido de que no tienen propiedad privada, básicamente son personas laicas, pero que se unen a vivir una espiritualidad en común. Posteriormente, o poco después, surgieron los hermanos de la vida en común, ya digamos, eh, de la vida común, ya un poco después, inspirados en las hermanas de la vida común. Y son movimientos que, repito, pues recuperan esta parte de la anti-abstracción muy propia de la mística, muy influenciada por la escolástica. Recuperan también la dimensión moral, que puede caer al moralismo, así como el anti-abstracción pues puede caer en una suerte de mera de una espiritualidad extremadamente piadosa e ingenua, pero que bien llevada pues es una crítica a la escolástica, es una crítica también a ciertos modos de vida más elitista, y este cristocentrismo pues también exagerado puede caer en una suerte de dolorismo a partir de la pasión, pero también es como una suerte de llamado a la encarnación, al Jesús histórico, etcétera, ¿no? La devoción moderna va a ser además fundamental para lo que vendrá después, o sea, sin
digamos, sin este intermedio sería imposible comprender la gran mística posterior, ¿no? Que sería la propia ignaciana, la carmelitana, de la descalcez de Teresa y de Juan. Entonces, sí se me hace como importante subrayar eso, ¿no? Porque en muchas ocasiones, repito, pues se va a menospreciar a la devoción moderna en el proceso de la mística y, sin embargo, pues a mí me parece fundamental, ¿no? Me parece un momento de cambio histórico en donde la espiritualidad se populariza y ese movimiento se vio cooptado por la reforma luterana, ¿no? Que, digamos, yo creo que la devoción moderna de cierta manera iba planteando cosas interesantes, también ciertos desvíos o ciertas cosas que a lo mejor, pues, a la larga iban a terminar mal, ¿no? Así como todas las grandes cosas, si no son conscientes de sus límites y de sus puntos flojos, pues pueden caer en puntos ciegos y corromperse, pero yo creo que hay cosas muy interesantes en la devoción moderna y tanto influyeron que la gran obra, por decirlo así, de la devoción moderna va a ser la imitación de Cristo, de Thomas Kempis, que va a ser fundamental. Es cierto, ¿no? Que esta noción de la imitación de Cristo y sobre todo lo que escribe no es necesariamente un texto místico, sino más bien un texto ascético, en donde hace énfasis, repito, como a esta suerte de antiintelectualismo, a esta suerte también de moralismo, un cristocentrismo total, que ya lo vemos en el título, la imitación de Cristo, y por lo tanto también este dolorismo, esta negación, esta ascética, que muchas veces pues, puede sonar tan radical y tan alejada a la sensibilidad contemporánea. Sin embargo, pues no olvidemos que la imitación de Cristo va a ser básicamente el libro de espiritualidad cristiana más leído durante siglos, no solo desde que se publicó y va a influir a la mística posterior, sino que incluso a personajes como Teresita de Lisieux va a ser su libro principal, ¿no? La imitación de Cristo y después San Juan de la Cruz, ¿no? Pero va a ser como muy desde ese lado, ¿no? Entonces, sí me parece como importante recuperar como la importancia, ¿no? de todos estos, de la devoción moderna, sin dejar de mencionar que, por supuesto, pues puede haber sus límites, pero que no tendríamos que desdeñarla como una antimística, como una suerte de paréntesis en donde la espiritualidad bajó de nivel y se convirtió en una suerte más de espiritualidad popular y dejó de haber mística, sino justamente como un esfuerzo, diría yo, de grupos humanos por popularizar la vida espiritual, que eso corre su riesgo, pero que también ganan cosas y que no podemos juzgar porque justamente la reforma, muy, digamos, o sea, la devoción moderna, pues no tuvo mucho tiempo para fraguar alguna propuesta más sólida, sino que pues básicamente se menguó con la reforma y después viene la contrarreforma, de las cuales vamos a hablar en próximos videos. Pues bien, algunos personajes de este final de la Edad Media que nos va a recuperar Hilda Graeff, ya no tanto como dentro de la devoción moderna, sino más como si lo que ella consideraría como del lado de la mística. El primero de ellos es Juan Gerson. Estos personajes que voy a mencionar a continuación también son para mí un poco desconocidos, o sea, no los he trabajado, no los he leído tanto directamente, entonces voy a centrarme mucho en la exposición de Hilda. Y bueno, Juan Gerson, 1363-1429, aunque pues bueno, va a pertenecer al siglo XV, a esta final de la Edad Media que menciona Hilda. La doctrina mística de Gerson se va a oponer a una serie de errores teológicos de sectas o de grupos pseudomísticos muy asociados a los vegardos, que era también como está el lado masculino, esta rama masculina de las beguinas, en donde pues durante todo este tiempo, estos tiempos, desde siglos anteriores hasta siglos después, va a haber como muchos de estos grupos de pseudomística. ¿Por qué pseudomística? Ya lo hemos mencionado y lo hablamos mucho en el video pasado cuando abordamos a
a Santa Catalina de Siena, pues este peligro cuando la mística se convierte en un angelismo, en un iluminismo, en un solipsismo, y es como una suerte de estados alterados de conciencia, de cuestiones por el estilo, donde puede sin lugar a dudas estar presente la divinidad, el misterio. Sin embargo, pues no es un proceso completo, en tanto, por lo menos dentro de la experiencia cristiana, de la mística cristiana, se necesita una transformación completa de la persona que se vuelca, se convierte a esa caridad, a esa entrega a los demás, y entonces ya no es la mística evaluada por las experiencias estáticas que se tengan, sino justamente pues por el nivel de compromiso y de amor que surge a partir de allí, ¿no? Y entonces muchas personas sin una guía acompañada o a través de una teología pobre, ¿no? Por esto es importante, es verdad que desde mi punto de vista, la mística nunca tendría que estar subyugada a la teología, ni a la filosofía, ni a nada más, pero una mala teología, una mala filosofía, sí puede manchar a la mística, ¿no? Sí puede corromperla, sí puede cegar a la persona, porque la mística, por definición, también es arracional, no significa irracional, sino que durante el proceso místico hay otros niveles de la persona, otras dimensiones que están en juego, no solamente lo racional, el tercer ojo, ¿no? Que habla toda la tradición cristiana también, desde Hugo de San Víctor hasta Raymond Panikkar, y otras tradiciones de la India y demás, el ojo de los sentidos, el ojo de la razón y el ojo de la fe, ¿no? La mística tiene que ver con el ojo de la fe, pero incluye los dos anteriores en un holismo, en una integración total. Y entonces, si por ejemplo tenemos una mala teología, ¿a qué me refiero con una mala teología? Pues una teología que no es seria, que no es crítica, que no profundiza, que no tiene contacto con la realidad, que no se basa también en la tradición de otras compañeros y compañeras de camino, sino hay como toda esta parte, una teología, pues digamos, puede llegar a hacer mucha mosca a la experiencia mística y a la vida mística de la persona. En ese sentido, pues estos procesos de pseudomística, repito, muchas veces inspirados por teologías enclenques, por teologías desviadas, por teologías con poco raigambre en la realidad, pues termina generando pseudomísticos, pseudomísticas, que en realidad pues más bien apelan o aspiran a un angelismo, a una salida del mundo, a un solipsismo, a una autosalvación, a una noción de que se pueden salvar solos. Y claro, lo hemos visto ya en otros videos, ¿no? Por supuesto que también ahí está metido el poder, por supuesto que estos críticos a estos grupos, pues mucho tiene que ver con este miedo de que no crean en los sacramentos y entonces se les salían de las manos a los sacerdotes y a la jerarquía, pero como siempre he dicho, pues nunca hay que polarizar ese asunto, ¿no? Ni condenar al pseudomístico, ni condenar a la iglesia, porque ni unos eran estos ensimismados, alumbrados, totalmente desentendidos del mundo, eso ni siquiera existe, ni tampoco la iglesia nunca ha sido la persecutora que quiere controlar absolutamente todo, ¿no? Hay de las dos cosas, pero un poco más matizado en escala de grises, y pues lo rico sería pues recuperar lo positivo, lo rescatable de ambos polos, ¿no? Desde una iglesia pues institucional, pero que busca mantener una tradición para mantener viva una llama y que no todo se pierda, y estos movimientos que pues pueden sí salirse y pecar de alumbramiento, de iluminismo, de angelismo, pero también pues hay una sed viva de transformación, de reforma, de libertad, de espíritu, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es importante y bueno, Gerson, volviendo al caso, perdón por el desvío, pero me parece importante, va a estar constantemente, o sea, su doctrina se va a forjar en muy buen sentido como para estar constantemente apelando y argumentando en contra de estos grupos pseudomísticos, ¿no? Algo que se me hace muy interesante, que Hilda también lo menciona como algo interesante, es esta visión hasta cierto punto como muy moderna de Gerson en cuanto a la evaluación de las experiencias místicas. Y dice Gerson que toda persona que diga tener experiencias visionarias extáticas tendría que hacerse un chequeo médico,
¿no? Por supuesto que no está hablando de la medicina actual, estamos en el siglo XV, pero ya en ese sentido, ¿no? Él consideraba que muchas de estas cosas tienen que ver con patologías, o sea, con enfermedades mentales, con condiciones físicas que muchas veces trastocan la experiencia. Esto es importante, ya lo mencionamos en otras ocasiones, cuando hablamos de la mística femenina, va a volver a salir en Teresa de Jesús, el cuerpo participa de la vida mística, ¿no? Eh, para bien y para mal, o sea, es decir, nuestras enfermedades, nuestras debilidades, nuestras cojeras, no solamente del pie, sino de todo lo que somos psicosomáticamente, participa, tanto para limitar la experiencia como para catapultarla, para darle un sentido, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil distinguir cierto tipo de desorden mental o físico de lo que está sucediendo espiritualmente. Por eso lo importante es el fruto, cómo transforma a la persona, porque nada más de las puras visiones pues podrían ser bien resultado de cuestiones malas que tenemos en el cerebro, o sea, algún desorden químico, algún tumor, y digo tal cual, ¿no? Porque así ha sucedido. ¿Cuántas místicas y místicos no tenían éxtasis y en realidad eran ataques al corazón? Y eso no significa que en un ataque al corazón no pueda haber un éxtasis místico. Por supuesto que sí, pero a lo que voy es que puede ser nada más un ataque al corazón o un ataque epiléptico, o otra cuestión, y entonces se le interpreta como algo místico, pero no se traduce en la vida de la persona en una transformación real y concreta de su vida, pero ya se le catalogó como un místico y eso pues conlleva su riesgo, ¿no? Por eso es interesante lo que nos está diciendo ya desde el siglo XV Gerson, que pues tendrían estas personas que estar acudiendo a revisión médica si están viviendo estas cosas, como para también tomar en cuenta la salud, ¿no? Y eso se me hace como bastante interesante. Habla de dos potencias del alma que corresponderían a la vida mística, que le llama la simple inteligencia, o también llamado el ojo espiritual, y la sindéresis, que corresponde a la centella o la ciudadela del alma, que ya se ha mencionado en otras ocasiones, ¿no? La primera, ¿no? La simple inteligencia es el órgano de la contemplación, mientras que la sindéresis sería el órgano del amor místico. Eh, Hablo también de la íntima unión con Dios y el ser humano, pero siempre manteniendo su propia identidad sin confusión, ¿no? No es absorbido por la divinidad. Vamos al segundo personaje que nos muestra aquí Hilda, que es Dionisio el Cartujo, 1402-1471. Este es importante para quien no conozcan, la Cartuja, ¿no? Es una de las, pues la única orden católica masculina de total clausura masculina, hay más femeninas, y pues es una orden, digamos un movimiento religioso que va a ser muy importante porque muchos de los grandes místicos varones querían, digamos, llegar a la Cartuja, porque era justamente en la sensibilidad de la época la vía o la vida religiosa de mayor perfección, ¿no? En el sentido de que se vivía, y sigue existiendo la Cartuja, en total silencio. Quien quiera conocer un poco más, les recomiendo el documental que se llama El Gran Silencio. Y justamente así, o sea, se vive en total silencio, cada quien en su celda, sí hay cosas en común, pero en silencio, etcétera. Y entonces el propio Juan de la Cruz se quiso meter a la Cartuja, pero Teresa le dijo, pues mejor vente a ayudarme con la reforma del Carmelo, y así fue como él llega a eso. Pero lo que voy es que la Cartuja o los cartujos pues van a ser importantes, sobre todo en esa época, donde la noción de mística o de vida espiritual radical y profunda tenía que ver con el apartarse de las vicisitudes del mundo, tenía que ver con la renuncia total, con una vida ascética muy, muy fuerte, y entonces la Cartuja pues era pues, el camino más radical, la opción máxima. Ya después eso se va perdiendo pues ya con unas nociones de espiritualidad que se van modernizando más, con una Teresa de Jesús, con un Ignacio de Loyola, y posteriormente, ¿no? Ya hablaremos de eso.
Pero Dionisio el Cartujo va a ser interesante porque a él le debemos una obra gigantesca de 40 y tantos volúmenes sobre distintas cosas, entre ellas vida mística, entonces va a ser importante. Y según Dionisio, las condiciones necesarias para la vida mística son el intenso amor de Dios, la separación de la mente de todas las criaturas y la concentración en Dios, ¿no? Repito, separación de la mente de todas las criaturas, antes el amor intenso por Dios y por lo tanto, o sea, este amor intenso por Dios hace que aparte mi amor de las criaturas para concentrarme totalmente en Dios. Esto pues es problemático, pero si nos metemos mucho más a la doctrina mística cristiana, nos vamos a dar cuenta de que no se trata de un rechazo a las criaturas, sino como decía Juan de la Cruz, no amar a Dios desde las, digamos, desde las criaturas, sino a las criaturas desde Dios. O sea, cuando amamos a Dios, realmente, cuando Dios ocupa su lugar en el centro de nuestras vidas, podemos amar todo en su justa medida. El problema es que cuando convertimos esta o aquella criatura, o sea, es decir, mi familia, mis amigos, cualquier cosa, persona, lugar, circunstancia, la convierto en mi absoluto, entonces en realidad no la estoy amando bien, ¿no? Y porque estoy generando dependencia tóxica a mi madre, a mi pareja, a mis hijos, a mi perrito, a mi trabajo, porque lo estoy tomando como un absoluto y le estoy, y aparte es injusto para esa realidad, porque no está ahí para cumplir esa función, ¿no? Y entonces yo le estoy exigiendo que me corresponda que digamos que juegue el rol que yo le estoy obligando a jugar en mi vida, que yo le estoy atribuyendo. Entonces, claro, si mi hijo, si mi pareja es el centro de mi universo y yo la convierto en mi Dios, necesariamente me va a fallar porque es criatura, porque es limitada, porque es histórica, porque es finita y pues me va a ir mal, ¿no? Voy a sufrir necesariamente y voy a hacer sufrir a los demás. Pero cuando Dios ocupa ese lugar que le corresponde como el centro de mi existencia, como el único amor absoluto que puede colmar ese deseo, esa sed que tenemos de infinito en el corazón, comenzamos desde allí a amar a todas las criaturas, a todo cuanto existe. Y entonces ya no es lo mismo desde las criaturas, amo tanto a las criaturas y dice que amo a Dios, que desde este amor a Dios, correspondido por Él, obviamente, porque Dios amó primero, todo se acomoda en su justo lugar, en su justa dimensión, y entonces puedo amar desde esta libertad y por lo tanto, en realidad, porque si no se ama libremente, no se ama, por lo menos en términos cristianos, eh, entonces ya puedo amar de verdad a mi pareja, a mis hijos, a mis amigos, desde el lugar que les corresponde, ni más ni menos, ¿no? Y desde ahí, pues, ver esa vida, ¿no? Entonces, para Dionisio el Cartujo, la experiencia mística siempre depende del Espíritu Santo, porque el Espíritu es la causa de la mística, da el don de la sabiduría y no se trata de una conquista de la persona. Va a estar influenciado por el pseudo Dionisio Areopagita. Sin embargo, frente al Dionisio Areopagita, Dionisio el Cartujo sí es trinitario, ¿no? El Areopagita es mucho más neoplatónico y por lo tanto es esta noción del uno, frente al Dionisio el Cartujo, que sí es mucho más trinitario. Bien, vamos ahora con Santa Catalina de Génova, 1447-1510. Ella va a provenir de una familia pues bastante bien acomodada, incluso en su familia hubo papas, Inocencio IV y Adrián V fueron sus ancestros, entonces una familia bastante bien acomodada. De igual, pues tiene una vida compleja en donde ella siente vocación desde muy temprana edad, sin embargo no puede ella seguirla, sino que se casa, ¿no? Y este matrimonio pues no es muy feliz al inicio porque su esposo, Juliano, no era para nada devoto, sino más bien pues dado al desorden. Sin embargo, ella va a ir teniendo una serie de vida de conversión, primero pues como que se negaba a su realidad, y esto se me hace como algo fundamental también en la vida mística, ¿no? Muchas veces nos negamos nuestra realidad y no logramos descubrir lo que allí el misterio, la divinidad nos está poniendo enfrente, ¿no? Como enseñanza, como experiencia. Y es que
y fíjense, o sea, esto es algo pues que a todas luces pues también habría que renegar. Ella tenía una vocación espiritual más digamos, algo monacal, la obligan a casarse, a todas luces pues tendría su derecho a replicar y a deprimirse. Sin embargo, ese tiempo que ella vivió encerrada, como negando esa realidad, no le fue muy bien, y entonces más bien decide responder a las invitaciones que le hacen de que salga con amigas y tener vida social. Tampoco le va bien, pero ese contraste hace que viva una conversión que incluso llega, ¿no? También a convertir al marido y ella misma, pues, a vivir una vivencia como muy fuerte de Dios, ¿no? Tiene una visión que tiene que ver con una herida profunda de amor y descubre, y esto lo cito, una visión clara de sus propias faltas y miserias junto con la bondad de Dios. Esta digamos, esta experiencia que Maximiliano Herraiz, carmelita, le llama la verdad dual en Teresa de Jesús, pero que lo vemos en general en la mística, que es cuando descubrimos la infinita bondad de Dios, descubrimos también nuestra miseria. Y claro, esto para la sensibilidad moderna no gusta, pero tenemos que interpretarlo de otra manera. Cambiémosle las palabras si así lo prefieren. Es reconocer realmente nuestro ser como finito y reconocernos desde la mirada del amor divino, o sea, ganamos en humildad, ¿no? Ya no en humillación, sino en humildad. Y en esta humildad también nos ayuda a ser quienes realmente somos frente a Dios. Es solamente frente hacia el amor de Dios que reconocemos nuestra auténtica identidad, si así lo quieren llamar, ¿no? Y esto se reconoce justamente en este contraste de cómo yo caigo, cómo yo me equivoco, cómo yo tengo estas limitaciones y me siento amada y amado por Dios. Dios es bueno, justamente porque me ama así tal cual, ¿no? Y en ese sentido, allí Catalina de Génova comienza su vida mística, ¿no? Donde comienzan a darse un montón de experiencias ya místicas más elevadas, sin que deje de existir, y aquí lo subraya Hilda, y es lo que veníamos diciendo también, mucha neurosis, ¿no? Como suele suceder. Su texto más importante es el Tratado sobre el Purgatorio, está inspirado por sus propias experiencias de purificación mística y refleja su convicción de que para alcanzar la unión con Dios es absolutamente necesario el abandono de la propia voluntad y una total desarraigo de todas las preocupaciones mundanas. En el alma purificada no ha de quedar nada del yo, porque las obras perfectas no son realizadas por los hombres, sino por Dios. Esto es interesantísimo, ¿no? O sea, cómo esta purificación es para liberarnos totalmente de todo el yo, para que entonces el único que actúe sea Dios mismo. Y aquí hay que trascender ese lenguaje no dual, perdón, ese lenguaje dualista y más bien acercarnos a un lenguaje no dual en donde el yo al que hay que eliminar es este yo falso, este ego constructo de mis heridas, de mis miedos, de mis autoproyecciones, de lo que me han dicho que soy, y para encontrar a este yo profundo, que es la divinidad misma, que es Dios mismo manifestándose, y ya no soy yo el que actúo, sino que es el mismo Dios, ¿no? Y ahí llegamos a San Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí, ¿no? Para alcanzar este estado de puro amor en el que Dios toma posesión completa de su criatura, de suerte que ella ya no puede actuar de otra manera que como Dios quiera, ¿no? Y es esta la unión de voluntades, que es la propia, digamos, para mí siempre ha sido como ¿cómo decirlo? Como la síntesis de la experiencia mística cristiana, así como hay otras, ¿no? Podemos llamar el Kensho, la liberación, o lo que sea del budismo zen, así en otras tradiciones. Para mí la mística cristiana se resume en la unión de voluntades. Y fíjense lo que dice aquí Catalina de Génova. Mi ser es Dios, no solamente por participación, sino por una verdadera transformación y aniquilación de mi propio ser, ¿no? Esto pues llega incluso a sonar
contradictorio a muchas defensas del dogma de la identidad a toda costa, y Santa Catalina de Génova, santa a final de cuentas, o sea, es decir, reconocida por la propia Iglesia, reconoce esta aniquilación del yo como esta total participación con lo divino, esta unión radical de las voluntades. Bien, pues esto fue estos personajes del final de la Edad Media, con un toque también de la devotio moderna. Con este video, pues me despido por lo pronto. Ya seguiremos con otras entregas. Vamos a seguir con la Reforma y posteriormente con la Contrarreforma, y así le seguiremos. Mi nombre es Elías González, espero les haya gustado este video. Les invito a que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, que se suscriban al canal y que puedan compartir nuestro material. Muchísimas gracias, bendiciones y seguimos en contacto.